Superman es un superhéroe que pese a su popularidad, ha gozado de pocas adaptaciones cinematográficas, siendo uno que ha tenido muchas cancelaciones en sus películas desde Superman Lives de Tim Burton y Superman Flyby de J.J. Abrams, hasta la secuela de Superman Regresa o una adaptación del cómic Hijo Rojo que jamás pudo hacerse. Pero de entre todos esos proyectos, hubo uno que permaneció en el anonimato y ese fue una trilogía que el director Matthew Vaughn, responsable de cintas como Kick-Ass o Kingsman, tenía propuesto. En 2009, años antes del Hombre de Acero y después de la cancelación de la secuela de Superman Regresa, el director se unió en compañía del escritor de cómics Mark Millar, responsable de historias como Civil War o los Ultimates, para crear esta trilogía, la cual capturaba el espíritu de los cómics y de la película de Richard Donner, en la cual se explotaría el origen, crecimiento y ascenso de Superman como el héroe de Metrópolis y del mundo entero, enfrentando a sus tres villanos más importantes, y dándole un toque épico y que poco a poco se iba haciendo introspectivo, referenciando sagas de ese tiempo como El Señor de los Anillos, las precuelas de Star Wars o la saga de Harry Potter, incluso inspirándose en trilogías de superhéroes como el Batman de Nolan y el Spider-Man de Raimi. Aunque Warner Bros. Rechazó la propuesta del director, ya que estaba más interesado en una propuesta más seria y madura, y menos optimista y fiel a los cómics, siendo Zack Snyder el elegido para en 2010, hacer una nueva película de Superman, la cual se convirtió en El Hombre de Acero, y dejando en el tintero la propuesta de Vaughn y Millar, la cual se filtró después en una página ilegal de cine y televisión. La primer película titulada Superman Orígenes, exploraría el nacimiento de Kal-El en el planeta Krypton, como su padre Jor-El se ve obligado a llevarlo a otro planeta, al darse cuenta de que el núcleo del planeta había sido dañado, al haber explotado en exceso sus recursos, donde las autoridades del planeta no saben qué hacer, y solo piensan en qué hacer para ellos y sus recursos, sin pensar en la población kryptoniana, algo que indigna a Jor-El. Y como Jor-El incluso asiste a un juicio donde se ve que tiene una enemistad con un antiguo amigo, el general Druthor Korkrit, quien fue juzgado por intentar hacer un golpe de estado en contra de las autoridades kryptonianas ante su incredulidad de que debían irse de Krypton desde antes, ya que sabían que el sol se había hecho rojo y estaba por convertirse en una supernova, así como quería salvar a la gente del planeta, y a quien incluso Jor-El rechazó al intentar ofrecerle matar a las autoridades, diciéndole a Jor-El que algún día, su ascendencia y él mismo iban a pagar por lo que le hicieron, mientras es transportado por un proyector a una dimensión conocida como la Zona Fantasma. Así como Jor-El le explica a su esposa Lara que deben mandar lejos a su hijo a la Tierra, un planeta con una población inteligente y que podría beneficiar a Kal-El, ya que ahí el sol amarillo puede mejorar sus habilidades y quizás ser más que un hombre. Aunque ella se niega a hacerlo, sabe que es la única manera de hacerlo, por lo que envían al bebé Kal-El a la Tierra y se despiden de su hijo, mientras el planeta poco a poco está colapsando y el sol rojo está a punto de transformarse en una supernova. Antes de morir, Jor-El le dice a Lara que está muy feliz de tenerla con él a su lado, porque siempre la había amado. Lara sonríe y lo besa, solo para morir. La nave de Kal-El llega a Smallville, Kansas, donde es adoptado por dos granjeros, Martha y Jonathan Kent, los cuales se sorprenden mucho de ver al bebé y lo adoptan, nombrándolo Clark Kent. El pequeño Clark comenzaría a tener poderes por el sol amarillo, desde poder volar tras casi caerse de un acantilado, activar los rayos láser de sus ojos al sentir el calor, e incluso teniendo super oído, con los Kent sabiendo de esto, cuando salva a sus amigos de casi morir en un accidente en el autobús, entre ellos a sus amigos de la infancia Alan y Pete Ross, y donde sus padres, le dicen que están orgullosos de su hijo y que, si él no podría hacerlo nadie podría, enseñándole la nave que lo llevó a la Tierra, contándoles cómo fue que les sorprendió esto y un cristal que se prendía constantemente que tenía dentro la nave, y diciéndole a Clark que él tiene estos poderes y que puede hacerlos para hacer un cambio en el mundo y demostrarle que aún hay esperanza en él, porque sus acciones lo hacían un gran hombre. Enseñándole desde pequeño lecciones importantes que lo convertirían en el icónico héroe, como la empatía, la humanidad, la compasión y la más importante del héroe, la esperanza, para dársela a una sociedad que cada vez menos la tiene. Alejándose de la versión sombría y mostrando un Clark más optimista y empático, asemejándose a como es él en los cómics. Clark crece y Jonathan muere de vejez, dejando devastados a Clark y a Martha, a quien aunque no quiere dejar, Martha le dice que debe hacerlo para hacer su vida.
y donde Clark explora sus orígenes kryptonianos, usando el cristal que le dio Jonathan en su infancia, lo lanza al Ártico y crea la Fortaleza de la Soledad, conociendo a Jor-El por medio de hologramas, y este le explica su origen y cómo puede cambiar el mundo, con Clark comprendiendo que puede usar sus poderes tal como sus padres en la Tierra lo querían, para dar esperanza al mundo, obteniendo el icónico traje azul y rojo con la capa y la icónica S en el pecho. Clark comienza su nueva vida en la ciudad de Metrópolis, donde Clark se vuelve una noticia al salvar a la periodista Lois Lane, enamorándose al verse, y a varios pasajeros de un accidente de avión, lo que casi expone su identidad, pero consigue, con ayuda de Marta, hacer un disfraz para permanecer desapercibido, haciéndose más encorvado, usando lentes y empleando una actitud torpe e introvertida, para ser un Clark Kent del que nadie sospeche, y pronto adquiere trabajo en el diario El Planeta, donde conoce a varios personajes que se convierten en sus amigos como Perry White, Jimmy Olsen y Lois Lane, quien está enamorada de Superman, pero no le agrada mucho Clark ya que le ganó al escribir una nota de Superman antes que ella. Pero también conoce a nuevos enemigos, el millonario Lex Luthor, dueño de la empresa tecnológica y de armamento militar LexCorp, quien se obsesiona cuando ve las imágenes de ese superhombre que salvó a la gente de Metrópolis, y lo ve directamente como una aberración de la naturaleza, al verlo como un ser que puede dañar el potencial humano. A su vez, aquí, Superman se convierte en el héroe de Metrópolis, haciendo actos increíbles pero empáticos también y esperanzadores, no solo limitándose a salvar gente de incendios o de caer, sino también a apoyar a la gente desde el interior, desde ayudar a la gente de las calles, ayudar a detener robos, salvar a los niños de peligros como caer de sus bicicletas, hasta salvar a sus mascotas y detener a una chica de suicidarse. Con la gente de Metrópolis inspirándose en él y convirtiéndolo en el hombre del mañana para el desagrado del Lex Luthor, quien con su secretaria Merky, ayuda a crear a un soldado que pueda detener a Superman, al encontrar que tiene una debilidad, un cristal verde y llama a John Corben, su mejor hombre para ponerlo a pelear. Mientras Superman hace actos heroicos y enamora a Lois con sus actos, poco a poco aprendiendo que hay esperanza aún para el mundo, John Corben aparece transformado en Métalo, un humano con cuerpo robótico que enfrenta a Superman, incluso causando daños colaterales que el Hombre de Acero intenta evitar que dañen a personas, aunque pierde en su primer batalla cuando se da cuenta de que porta kriptonita, la debilidad del Hombre de Acero. Durante esta primer película, Superman debía demostrarles a todos que era el símbolo de esperanza que la ciudad y el mundo entero necesitaba, incluso haciendo las paces con Lois, siendo Clark y comenzando una relación entre ambos siendo Superman, en una escena similar a la de la película de 1978, donde la lleva volando por la ciudad de Metrópolis, mientras desenmascaraba a Luthor y Métalo, con quien se enfrenta al final, consiguiendo derrotarlo con ayuda de John Henry Irons, quien es un inventor que con su armadura y un martillo de acero consigue derrocar a Métalo y Superman enfrenta a Luthor en su icónico traje verde y violeta que porta en los cómics, empleando armas de kriptonita para vencerlo, con el Hombre de Acero saliendo vencedor y consiguiendo detener a Luthor y llevarlo a la justicia, así como llevar a John Corben también a las rejas y buscando una cura para él, terminando la película con Clark volviendo a Smallville para visitar a su madre y amigos, mientras ha tenido una nueva relación con Lois Lane, mientras una nueva amenaza forma de calavera, que acababa de destruir un planeta a su paso. En la segunda parte de la trilogía llamada Superman Identidad, se explotaría el crecimiento de Clark como profesionista del diario El Planeta y la introducción de Brainiac como el villano a vencer esta segunda entrega, donde se nos presenta al extraterrestre como un coleccionista galáctico que viaja por el cosmos, buscando cosas de su interés, para posteriormente llevárselos para su colección y desechar el planeta del que consigue su información. Recordando brevemente cómo, antes de que Krypton fuera destruido, él tomó la ciudad de Kandor y la miniaturizó, así como obtuvo en esa ocasión el proyector de la zona fantasma, donde tenían encerrado al general Zod. Enterándose de la existencia de un kryptoniano sobreviviente de ese planeta muerto, y está interesado en él y en el planeta donde habita, ya que este kryptoniano tiene poderes. Mientras Clark continúa siendo Superman, un tiempo después de haber derrocado a Lex Luthor y a Métalo, enfrentando amenazas de Luthor como Parásito o Bizarro, pero también sigue brindando esperanza con el optimismo y empatía que tiene el personaje, así como Lois en esta secuela descubre la verdadera identidad de Clark Kent como Superman, y acepta la relación entre ambos.
Brainiac llega a la Tierra con sus robots, y se llevan a Superman a su nave, donde se ve cara a cara con el Coluniano, el cual muestra interés en el planeta Tierra y en todo lo que tiene, comprendiendo el Hombre de Acero que piensa destruir el planeta después de obtener lo que le interesa, y piensa acabar con él, pero Brainiac lo detiene y consigue vencerlo usando Kryptonita, y dejándolo encerrado en Kandor. Aquí, Superman conoce mucho de la cultura kryptoniana e incluso conoce a sus tíos Zor-El y Alurain C, a su prima Kara Zor-El, a su hermano gemelo Kon-El, y el novio de Kara el Daxamita Mon-El, los cuales saben su situación y los kryptonianos están trabajando en compañía de los Daxamitas, otra subespecie del planeta Krypton, en comunicarse con las otras naciones atrapadas por Brainiac para acabar con él, siendo apoyados por Superman, quien los ayuda a comunicarse con otras especies que tiene Brainiac en su posesión y armar un plan para derrocar al villano juntos. En la Tierra, Lois, Jimmy y John Henry, ahora transformado en el superhéroe Steel, también están haciéndose cargo de la amenaza de Brainiac en la Tierra y de sus robots, siendo ayudados por el Erradicador, un androide kryptoniano proveniente de la Fortaleza de la Soledad, donde juntos consiguen vencer a los robots, impacientando a Brainiac, quien está dispuesto a acabar con ellos, hasta que, Superman en compañía de sus familiares de Kandor y las otras especies extraterrestres que Brainiac tenía, varios de estos parte del universo DC, consiguen repeler a Brainiac, quien utiliza su nave Calavera para intentar ocasionar daños en la Tierra y Superman consigue detenerlo en compañía de sus primos, quienes adquieren los mismos poderes de Clark, convirtiéndose en Supergirl y Superboy. También siendo ayudados por el Erradicador, quien junto al Hombre de Acero enfrentan a Brainiac hasta derrocar al Coluniano, destruyendo su nave y consiguiendo rescatar a las ciudades y civilizaciones que Brainiac había adquirido a lo largo de los años, entre ellos a Kandor, donde Superman al final consigue llevar las ciudades embotelladas a la Fortaleza de la Soledad, donde los cuida y los mantiene bien, así como con sus primos ahora convertidos en los héroes de Metrópolis y al final proponiéndole matrimonio a Lois Lane, sin saber que el proyector de la zona fantasma fue destruido en la nave de Brainiac, liberando al general Zod y a sus aliados, su esposa Ursa y el fuerte Non. La tercera y última entrega de la trilogía, titulada Superman Ascenso, contaría cómo, después de la batalla con Brainiac, Clark comenzaría a tener una vida juntos a Lois después de casarse, así como ahora lidera a la superfamilia, con nuevos aliados y disponiendo de amenazas, siendo una de ellas Lex Luthor, quien habría salido de prisión antes, aunque Superman sigue buscándolo. Durante este tiempo, Zod, Ursa y Non, los cuales adquieren sus poderes gracias al sol amarillo, tal como pasó con Superman y los otros, están al tanto de quién es, enterándose que es Kal-El, el hijo enviado al espacio de Jor-El, y deciden enfrentarlo, uniéndose a Lex Luthor cuando este les propone acabar con Superman. El Hombre de Acero se enfrentaría en esta última entrega a Luthor y Zod, después de que Luthor usará el sol para envenenar a Superman, siendo ayudado por Zod, quien a diferencia de él, no tiene piedad en contra de los humanos y se alegra de ver que ahora el hijo de Jor-El está muriendo por su causa y la de Lex. Al igual que el cómic All Star, donde un Superman moribundo hace sus últimas tareas por el bien del mundo, desde ayudar a las personas con enfermedades incurables, siendo salvado por los kandorianos en miniatura, salvar a la gente y ayudar a Lois, Marta, Kara y a sus amigos a superar el hecho de que Clark está muriendo y despidiéndose de sus seres queridos. Incluso Supergirl y Superboy, en compañía de Erradicador y Steel, se enfrentan a Ursa y Non, a quienes consiguen derrotar, sabiendo que el sol se está contaminando y que está dañando su sangre kryptoniana. Hasta que al ver cómo el sol se está contaminando, y la amenaza que Zod supone para la ciudad, donde Kara, Kong, Steel y el Erradicador son vencidos por la abrumadora fuerza del general, Clark decide enfrentar por última vez a Lex y a Zod en esta última película, enfrentando en la batalla final a Zod, donde un Superman debilitado lo enfrenta junto a Lex, con el general portando la armadura negra con un casco de picos rojos y la Z en el pecho, tal como se ve en el cómic Superman por el mañana. Aunque Lex lo detiene antes de derrotarlo, y al estar débil, Luthor consigue vencerlo al atacarlo y evitar que venzca al general. Pero a quien Zod traiciona, revelándole que no pensaba trabajar para un patético humano, rompiéndole el cuello y matándolo, y dejando el terreno para enfrentar a Kal-El. Enfrentando a Superman en una épica batalla final, donde el Hombre de Acero consigue evitar que las personas mueran, habiendo evacuado la ciudad y consiguiendo vencer a Zod, destruyendo su armadura y muriendo por el hecho de que a él también lo está envenenando el sol al ser kryptoniano. Culminando la película con Superman yendo hacia el sol para repararlo y poder hacer el último sacrificio en beneficio de la humanidad.
besando a Lois una última vez y diciéndole que se irá feliz porque él siempre la ha amado, siendo una referencia a la frase que le dijo Jor-El a Lara antes de morir en Krypton. Clark sube al cielo y mientras su piel se quema por la luz blanca, vuela, recordando toda su vida, sus amigos, sus enemigos y sus aventuras, para finalmente llegar al sol y salvarlo. Terminando la trilogía de Superman con Kara y Con convirtiéndose en el nuevo legado de Kal-El, con Kara convirtiéndose en poderosa y Con convirtiéndose en Steelman. Terminando la película con Lois sentada cerca de la estatua del héroe en el parque de Metrópolis y diciéndole a Jimmy que él no ha muerto, sino que está arreglando el sol y cuando termine volverá, concluyendo la historia de Superman. Y aunque la trilogía de Superman de Matthew Vaughn quedó cancelada, el argumento de la trilogía quedó para la posteridad reflejado en películas que tendría en el futuro el último hijo de Krypton, desde Zack Snyder y su adaptación del Hombre de Acero, hasta James Gunn y la reciente película del 2025, con la cual, por difícil de creer, Gunn se inspiró en la misma, manteniendo el espíritu de ciencia ficción épica y del personaje optimista, esperanzador y empático que es el Hombre de Acero. Siendo la trilogía, un parteaguas indirecto para los proyectos futuros de Superman y los que vendrán.